vigas, análisis plástico y columnas con estabilidad y ángulo cubierto. Entonces, justamente el día de hoy, 27 de mayo, estamos iniciando con el tema de viga columna. Módulos 10, 11, 12 y 13 de los apuntes que tenemos con el equipo de Teams disponibles para ustedes como guía de desarrollo de la clase. Igual que en el tema anterior, a este tema de viga columna le hemos asignado 6 sesiones, comenzando el día de hoy, 27 de mayo, y completando el tema el 12 de junio. Es decir, vamos a estar 3 semanas desarrollando este tema. Recuerden que hemos movido la fecha del ejercicio número 3 para el 8 de junio, el tema 3. Y de este tema es un cuarto ejercicio programado para el 22 de junio por ahora. Recordando que vamos a hacer 5 exámenes, el quinto va a ser un take-home exam, examen de llevar a casa para entregar el día del semestre. En cuanto a lo que vamos a estar desarrollando en temario de este tema, vamos a ver primero cómo es el comportamiento de una viga columna bajo carga, cuáles son las suposiciones de la flexocompresión, las ecuaciones de interacción para vigas columnas cortas, luego vamos a ver vigas columnas largas o esbeltas, los factores de amplificación de Berry, la ecuación diferencial para el desarrollo de ellos, algunas soluciones simplificadas o aproximadas, y básicamente eso es lo que vamos a estar cubriendo. Si observan, nosotros ya en el desarrollo del curso comenzamos viendo esfuerzos y deflexiones en viga. Todo lo que aquí cubrimos era puramente análisis elástico, tanto para el cálculo de esfuerzos normales, cortantes y las deflexiones, tanto para el método de la doble integral como el método de área-momento. Trabajábamos en el rango elástico de las vigas, material linealmente elástico. Luego entramos a ver el comportamiento inelástico de las vigas, la flexión. ¿Qué pasa más allá del límite de excedencia? ¿Qué pasa cuando ya la viga llega a la región inelástica y se prepara para fallar bajo carga última? Vimos el concepto de articulación plástica, el momento plástico, los teoremas fundamentales y los 3 métodos de solución de análisis plástico, paso a paso, estático y cinemático. Aplicamos el método en vigas continuas, vigas indeterminadas y también en marcos sencillos. Entonces vimos todo lo relacionado con la teoría de flexión, tanto elástica como inelástica, en cuanto a esfuerzo y deformación se refiere en vigas. Luego estudiamos la estabilidad en columnas, también en el régimen elástico. Entonces analizamos el concepto de pandeo flexionante, la ecuación diferencial correspondiente para los casos ideales. Apoyos ideales, me falta una sílaba al final. Vimos la solución aproximada con los nomogramas de Jackson and Murland, que fue lo último que vimos. Y ahora vamos a entrar a ver la combinación de estos efectos de carga axial y flexión en los elementos que se conocen como viga columna. Cuando yo entré a esta universidad en primer año, yo no distinguía la diferencia entre viga y columna. Yo no sé si a usted le pasó igual. ¿Ah? Yo llegué aquí a primer año, ¿qué será una viga? ¿Qué será una columna? Sí había escuchado, ¿no? Y alguien por ahí me dijo, mira, muy sencillo. O un profesor me dijo, muy sencillo. Apréndete que en un edificio
vas a tener vigas y columnas para construir el edificio, como sería este, al frente, de allá, todos. Y muy sencillo. Las vigas son estos elementos horizontales, las columnas son estos elementos verticales. Y yo, ya, sí, ya. Las columnas cargan a las vigas están horizontales, las columnas están verticales, eso es todo lo que necesitas saber. Entonces yo crecí el primer año dando los cursos iniciales, esos cursos de cálculo, de física, etc. Después vimos estática, veíamos vigas, veíamos columnas, pero de repente por ahí comencé a ver que también había elementos como estos. O elementos como estos. Y si en este techo hay carga, porque desde luego que la hay, y si también hay carga lateral, desde luego que la hay por el viento que se le aplica a las estructuras, entonces este elemento que está inclinado, ¿qué sería? Entonces comenzaron mis dudas nuevamente, ¿no? Esto que tengo aquí no está ni vertical ni tampoco está horizontal. Entonces aquella definición de que las columnas están verticales y las vigas están horizontales, ¿cómo la aplico aquí? Si esto no está ni horizontal ni vertical, sino un ángulo que no es ni 0 ni 90 grados. Entonces, ¿este elemento es una viga o una columna? Entonces fui donde el mismo profesor que me había engañado diciendo que las vigas siempre eran horizontales y las columnas eran verticales. Digo, profesor, ¿pero qué pasó? Usted me había dicho que me aprendiera que las vigas vienen horizontales y que las columnas vienen verticales, pero ahora yo comienzo a ver que hay estas cosas. Dice, pero mira, eso está bastante. En realidad, ese ángulo está más cerca de ser horizontal. Piensa en él como viga también. Ok. O sea, pero si es menos de 45 grados de viga, pero si es más de 45 grados sería columna. Entonces entré a los cursos de diseño. Ya había pasado estructura 1, estructura 2, los libros nadie me sabía decir que era una viga que era una columna. Y cada vez yo iba teniendo más dudas que respuestas. Aclaraba una cosa y se me desaclaraba otro montón. Luego entonces comencé a ver que en los edificios pasan cosas interesantes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Si nosotros analizamos, en un edificio tenemos que diseñar todas las columnas, tanto las de planta baja como los niveles intermedios, hay que diseñar todos los elementos. Pero si analizamos lo que sucede en las columnas del último nivel, vamos a ver algo interesante. Por lo general, en la losa de azotea, allá arriba, la carga que está recibiendo el edificio es bastante más baja que la de los niveles interiores, porque allá no es un nivel ocupado, simplemente la cubierta del edificio es el techo del edificio. Allá no hay mobiliario, no hay acabado de piso, no hay paredes, no hay nada de eso, simplemente una losa. A veces se le coloca algún elemento de impermeabilización, un manto asfáltico, y a veces se utiliza a veces eso se cierra y se utiliza para electros en algunas partes, bueno. Pero por lo general la carga que reciben estas superficies suele ser baja en comparación con la del resto de los niveles, por supuesto. Entonces, si analizamos lo que pasa en estas columnas del extremo, vamos a ver lo siguiente. El cortante que viene de esta viga se debe transmitir luego como carga axial a esta columna, ¿sí? Es decir, estas dos fuerzas van a ser iguales, porque en este punto el cortante que viene de la viga pasa a ser la carga axial en la columna. Y de igual forma, el momento flector que viene de la viga
se debe transmitir por acción y reacción a esta columna. Entonces, ese elemento, si nosotros hacemos un zoom de él, nos vamos a encontrar que tiene una carga axial baja. Porque ya dijimos que la carga que está recibiendo ahí arriba es un importante, bastante pequeño, porque las cargas aplicadas sobre la losa de la azotea son bajas. Entonces esta carga es baja. Una carga axial baja. Pero estas luces sí son importantes, de manera que el momento que aquí se transfiere sí es un momento importante. Y no tiene contra quién balancearse, a diferencia de acá, que los momentos que vienen de ambos lados de la columna tienden a cancelarse y el momento que se transmite a la columna intermedia suele ser bajo. Acá no, porque yo no tengo continuidad allí. Todo el momento que se transmite de la viga no tiene de otra que transferírselo a esa columna. No hay otro miembro allí. Entonces este momento suele ser alto. Porque ese momento desbalanceado que viene de las vigas, el único elemento al que se le puede transferir es directamente a la columna, no hay de otro. Aquí a las columnas internas le llega poco momento porque entre ellos se cancelan y lo que reciben las columnas es poquito. Entonces, si esta carga axial es baja y tiende a ser pequeña y yo tengo un momento alto, en realidad el comportamiento de esta viga, de esta columna, se parece más al comportamiento de una viga que otra cosa. Ese comportamiento está gobernado más que nada por la flexión, porque la carga axial que está recibiendo el elemento es baja. Y todo elemento que tiene un comportamiento gobernado por la flexión es un elemento que lo podemos catalogar como viga. Entonces ahí por primera vez yo comencé a entender, ya cuando estaba a punto de recibir el diploma, ¿qué era una viga y qué era una columna? No tiene nada que ver con lo que me dijeron cuando yo estaba en primer año, que las columnas son verticales y las vigas son horizontales. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver si que las columnas cargan a las vigas, nada de eso. La relación está fundamentada en el comportamiento. ¿Qué gobierna el comportamiento? No si el elemento es vertical o horizontal. Entonces, estas columnas de aquí, de los extremos, tienen un comportamiento gobernado por la flexión. Yo las puedo diseñar como vigas. Perfectamente. Perfectamente. De hecho, en el último nivel, estas columnas de borde y de esquina, yo siempre las saco aparte y las diseño como si fueran vigas, porque su comportamiento realmente está gobernado por la flexión. La carga axial que están recibiendo es baja. De hecho, a veces a estas columnas me suelen resultar más acero de refuerzo que las de acá abajo. En el curso de hormigón después les explico por qué. Porque el comportamiento está gobernado mayormente por la flexión, no por la carga axial. Entonces, si vamos a esta columna de por acá, por ejemplo, que tiene que recibir la carga axial de todos los niveles, y el peso del edificio de allí para arriba, entonces aquí va a llegar una carga axial importante a esta columna, va a llegar una carga axial importante.
No así la flexión, porque el momento de un lado y del otro lado de la viga tienden a cancelarse entre sí, y lo que está recibiendo esta columna es pequeño. Entonces, si este era el zoom de esta columna, hagamos el zoom de esta otra y veamos cuál es la situación con ella. Para esta columna de planta baja, entonces yo tengo una carga axial importante, una carga axial alta. La carga axial es importante y vamos a tener un momento flexor bajo. Porque de ambos lados de la viga, si tienen luces similares, el momento desbalanceado va a ser pequeño y la diferencia de momento, que es lo que va a recibir la columna, va a ser bajo. Esto va a tender a ser bajo. Entonces, este elemento que está aquí, nosotros lo tenemos con un comportamiento gobernado por la compresión. Elemento cuyo comportamiento está gobernado por la compresión. Y un elemento gobernado por la compresión lo podemos catalogar como columna. No importa si es vertical o es horizontal. No importa si es horizontal o es vertical. No tiene nada que ver con eso. En ocasiones vamos a tener situaciones como la que vamos a colocar por aquí. Ustedes han visto los pasos a desnivel que hay en algunos lugares de la ciudad, una especie de semitúneles. También son pasos a desnivel y para poder conformarnos hay que crear una serie de muros. Por ejemplo, nosotros podemos tener una situación como esta, una situación típica. Tenemos un cajón vial. Sí, por aquí está, digamos, la línea central del pavimento. Aquí habría un carril. Por aquí vendrían los camiones en un sentido, en el otro. Este sería el sentido de la circulación, ¿no? Pero por acá también hay desnivel y desnivel. Por acá pasan de repente otras vías. Bueno, por ejemplo, en el cruce de la Vía Brasil con la Tumamuerto, hay unos pasos a desnivel por allí, como estos. Tiene la circulación de la Tumamuerto y la Vía Brasil por aquí tiene estos pasos a desnivel. Entonces, si esto es terreno, o por aquí también hay carretera, que pueden continuar para acá. Aquí hay circulación en este sentido también, ¿no? Yo me estoy explicando, ¿no? Por supuesto, esto lo estoy haciendo muy esquemático, ¿no? Tiene un montón de detalles ahí estructurales, no solamente lo voy haciendo de manera esquemática. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Estructuralmente, sobre estos muros van a venir presiones importantes. Van a venir presiones importantes que yo tengo que diseñar. Porque yo tengo que retener todo este suelo, toda esta calzada, y eso va a aplicar presiones laterales al muro. Entonces, por supuesto, si esto está así, el cabo va a tender a deformarse en este sentido, ¿verdad? Las paredes. Estos empujes van a tender a... Entonces, nosotros podríamos, por supuesto, esto se le puede hacer algún tipo de detalle. Nosotros podemos instalar algunos elementos horizontales como los que están instalados aquí, que tienen la función de servir como reacción horizontal a este muro. Entonces yo ahora tengo una reacción horizontal aquí en la base del muro, en la fundación que esto tenga, y la reacción que está recibiendo este puntal.
Según el detalle que yo coloco aquí, estos elementos suelen ser prefabricados y así como está aquí, él está recibiendo pura carga axial. Pura carga axial. Ahora, yo tengo que diseñarlo para que no se pandee, para que tenga un buen comportamiento. Pero este elemento, a pesar de ser horizontal, su comportamiento está gobernado por la compresión. Entonces, si está gobernado por la compresión, no importa si él está horizontal, él es columna, ¿verdad? No. Él es columna. Ahora, en la construcción le va a decir la viga esa de allá arriba, porque yo estaba acostumbrado que las vigas son así y las columnas son allá. Pero el comportamiento en realidad de esto es un comportamiento gobernado por la compresión y su diseño es como columna. Entonces, ¿qué es lo que define si un elemento tiene la definición de viga o columna? El comportamiento. El comportamiento gobernante. El comportamiento gobernante. ¿Cuál es el efecto más crítico sobre ese elemento? Y así mismo lo podemos diseñar. ¿Se comprende? ¿Cuál es la definición de viga o columna? Olvídese de si es horizontal o si es vertical. Eso no tiene nada que ver. Porque yo puedo tener columnas horizontales y puedo tener vigas verticales. Lo que controla el comportamiento es el efecto gobernante. ¿Se comprende eso? Ahora usted dirá, profesor, pero en el tema que vamos a ver lleva como título viga columna. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué querrá decir viga columna entonces? Si las vigas, su comportamiento mayormente está gobernado por la flexión y las columnas, su comportamiento está gobernado mayormente por la compresión, ¿qué sería una viga columna? Un elemento donde el comportamiento viene casi que parejo, controlado por ambos efectos. ¿En qué situaciones se puede presentar eso? En muchísimas. Cuando estamos analizando este edificio, además de las cargas de gravedad, yo también tengo que diseñarlo para los efectos laterales de viento, sismo y demás. Yo puedo tener aquí una carga de viento, que sería una presión lateral. Entonces, si ahora tomo para analizar el efecto de esta columna, tomamos un diagrama de cuerpo libre de él, esa columna está recibiendo el peso del edificio de ahí para arriba, porque el peso del edificio no es que se va cuando viene el viento, eso sigue allí. Entonces él está recibiendo el efecto de la carga de gravedad que viene de los niveles superiores, también va a tener flexión, pero está sometida a esta presión lateral producto de la carga de viento. Entonces, ese elemento que tiene que retener esa presión lateral y transferirla en forma de cortantes, en forma de flexión también, aquí va a tener de manera importante carga axial y también la flexión producto de la presión lateral. Entonces, este es un elemento que bien está catalogado como viga columna. Cuando tenemos un comportamiento en el cual interactúan tanto la flexión como la carga axial. Por ahí en la literatura usted va a ver también que a estos elementos se les conoce como elementos cuyo comportamiento está gobernado por la flexocompresión. Ahí están los dos efectos, la flexión como viga, la compresión como columna. Entonces, en resumen, en las columnas
el comportamiento está gobernado por la compresión. En las vigas, el comportamiento estructural está gobernado por la flexión. En las vigas columnas, el comportamiento es combinado de flexo-compresión. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta parte del curso. Los elementos sometidos a flexo-compresión son muy comunes. En este edificio tenemos uno. ¿Dónde está? Este edificio aquí donde estamos nosotros ahora mismo. Abajo en el sótano, exactamente. En este edificio, vamos a dibujarlo muy esquemáticamente. Nosotros tenemos un nivel de sótano, ¿cierto? Tenemos un nivel de sótano. Y el edificio viene de aquí para arriba. Aquí tenemos el nivel de calle. Pero tenemos un sótano allá abajo donde se estacionan los profesores, ¿no? Un nivel de estacionamiento ahí. Para poder conformar este sótano y poder venir por acá abajo y tener autos que circulen por aquí y que este terreno no haga esto, yo tengo que crear aquí un muro de retén. Exagerando un poco la cosa. Yo tengo que hacer un muro aquí para retener el suelo y poder conformar este sótano. Y por supuesto, donde yo tengo suelo, bueno, esto tiene pavimento por aquí, tiene un poco de cosas, así que aquí va a haber una presión lateral. Similar a lo que sucede aquí, ¿no? Donde usted tiene suelo o tiene tanque de agua o piscina, usted va a tener presiones laterales, ¿no? Ahora, este muro, por supuesto, es una pantalla que va a lo largo de todo el perímetro del sótano, ¿no? Pero también tiene embutidas, esta columna es parte de ese muro allá abajo, ¿sí? Esta columna en el sótano está embutida dentro del muro, es decir que esta columna en realidad viene y nace desde por acá, ¿no? O sea, yo tengo un muro que viene por aquí, como si fuera esta pared, pero allá abajo, muro, y donde llega la columna está embutida como parte del muro y continúa el muro. Bueno, este elemento también debe de retener, como forma parte del muro, también va a retener parte de la presión lateral. Esa columna ahí en planta baja, perdón, ahí en el sótano, está sometida a un efecto de flexo-compresión por la presión del suelo que tiene que retener y la carga axial del edificio de ahí para arriba. Para crear este mismo efecto, fíjense lo interesante, para crear este mismo efecto a nivel de lo que iría de la viga de esta columna a aquella en el sótano, solemos darle la responsabilidad a este elemento de reaccionar también horizontalmente. Es decir, que el mismo edificio le sirve de arrastramiento al muro. ¿Okay? Esto se hace muchísimo, sobre todo cuando tenemos varios niveles de sótano. Varios niveles de sótano. El mismo edificio arrastra lateralmente el muro para que salga más económico. Porque es más económico diseñar un elemento adicional que resista la carga axial a que el muro trabaje solo sin esa ayuda. Los espesores del muro que aquí tendría que resultar, el acero de refuerzo y todo, sería mucho más costoso que añadirle un elemento horizontal que le brinde arrastramiento lateral al mismo. Perdón. Hay otros elementos también que les llaman vigas. Los constructores le van a llamar viga a todo lo que ellos ven horizontal. Y está bien que le sigan llamando así, eso está bien. Oye, vamos a hacer esa viga y usted dice sí, es la viga. Pero usted sabe que eso está sometido a compresión. Usted no, hay temas que usted no trata con alguna gente, ¿no? Okay, pero usted sabe. Tampoco se ponga a corregir, no, eso no es una viga, eso es una columna. Le va a decir, ¿para qué fue a la universidad? Espera, hay cosas que usted mejor
¿Sí o no? Como el médico no le dice todo lo que está pasando cuando usted está ahí, cuando usted llega, lo que le dice, le dosifica es lo que usted puede entender, ¿no? Dentro de su análisis él dirá, aquí hay muchas otras cosas, sin embargo, a la persona esta, el paciente, yo tengo que dosificarle la información en un lenguaje entendible. Y con filtro, ¿no? Que debe saber, que no debe saber, porque si no sale de ahí se ahorca. ¿Verdad? Y a lo mejor puede recuperarse, ¿sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, lo mismo sucede acá. Usted maneja cierta información y usted la trata con la gente de la manera aplicada y correcta, ¿no? Hay otro elemento que viene por acá a nivel de fundación, que trabaja básicamente sometido a carga axial, pero como se construye horizontal, solemos llamarle, y yo me incluyo, para que la gente entienda y que hablar a veces en el lenguaje correcto, las vigas sísmicas. Ese término, una viga sísmica. Esto va a tener una fundación acá abajo, una fundación acá abajo y una fundación acá abajo. Si el edificio es bajo, solemos colocar aquí zapatas superficiales. Si el edificio ya es muy alto, entonces hay que instalar pilotes. Dependiendo de la altura y el peso del edificio, dependiendo del tipo de suelo, la proximidad de la roca, hay muchos detalles técnicos que considerar ahí. Pero no importa si yo tengo zapatas superficiales o tengo pilotes, yo tengo que conectar las fundaciones entre sí para evitar que el edificio haga esto. Para evitar que el edificio al momento del sismo, las fundaciones traten de separarse, para que el edificio no se despatille, porque le quiere llevar la fuerza. Entonces, para mantener integrado, digamos, a nivel de fundación, en su posición relativa, la base de las columnas, se instalan estos elementos que lo que van a tratar de evitar es desplazamiento horizontal de las fundaciones al momento de que se produce el sismo, se nota, ¿no? Cuando esto vibra, yo tengo que tener integrado, recuerda que el sismo es un movimiento en la base, entonces yo tengo que tener conectados todos los elementos allá abajo con una red de vigas que se le conoce con el nombre de viga sísmica. Viga sísmica. Pero la viga sísmica realmente, igual que este elemento, está sometido a carga axial mayormente, porque lo que yo voy a tratar es de evitar que el elemento se abra o se cierre, ¿no? Entonces su comportamiento es bajo carga axial, que puede ser tensión o compresión. Entonces, si yo tengo un elemento cuyo comportamiento está gobernado por la carga axial, eso es una columna. Hay columnas sometidas a cargas axiales de tensión. Hay columnas sometidas a cargas axiales de tensión. De hecho, en un edificio alto, este edificio es muy alto, esta carga lateral puede producir tensión de este lado del edificio. Y usted tiene que diseñar las fundaciones para evitar que eso se salga de la roca. Entonces hay edificios donde la carga axial de las columnas es la de tensión. Entonces una columna puede estar sometida a tensión o compresión, o puede estar sometida a flexo-compresión dependiendo del comportamiento. Entonces aquí hay algunos ejemplos de qué es columna, qué es viga columna. ¿Bien? Y la clasificación viene dada por el comportamiento gobernado. ¿De acuerdo? Pregunta de él. Esto conceptualmente es la descripción, por supuesto, lo demás es matemática, como siempre. Pero lo que usted debe saber en esta clase introductoria es que ni las vigas son siempre 100% horizontales, ni las columnas son siempre 100% verticales. Yo puedo tener vigas verticales como aquí, puedo tener columnas horizontales como aquí, y puedo tener cosas intermedias como esto. Esto es una viga columna y este elemento también es una viga columna.
De hecho, en estas galeras, todos son vigas columnas. Porque aquí, bajo la carga lateral, esta columna va a tener una flexión importante. Y también de la reacción que viene a cargar, como estas son luces importantes, la carga axial que le llega a ella no es para nada despreciable. Porque en una situación como esta, todos los elementos son viga columna. Porque la flexocompresión en ella es importante. ¿Esto qué sería? Estas diagonales. ¿Cuál sería el efecto gobernante? Pues va a depender de cómo las conecten. Si se conectan para que solamente transmitan carga axial, pues ante las cargas laterales, una va a estar en tensión, la otra va a estar en compresión. Entonces, lo que solemos hacer, si estas están en compresión y estas están en tensión, cuando las analizamos yo me olvido de la compresión, es más, ni siquiera la considero y ni siquiera dibujo estos elementos en mi modelo de la computadora. Yo agarro, le pongo la presión de este lado y coloco solamente las diagonales que están en tensión para darle la responsabilidad 100% al elemento en tensión. Y dejo que el otro se pandee. Porque diseñar esto para que resista el pandeo me va a resultar un elemento muy robusto. Así que yo le doy la responsabilidad mejor al elemento que está en tensión. Y lo replico cuando el viento viene del otro lado. Cuando el viento viene del otro lado, entonces se invierten los roles. El que estaba en tensión pasa a ser compresión y viceversa. Como el viento no le va a pegar al edificio, eso no existe en la naturaleza, el viento no viene y dice, espérate que este edificio está orientado así, déjame entrar entonces por aquí por la X. Y cuando llega el otro, el que está al frente, que está rotado de otra forma, y no, pero que la X y el otro edificio está a 90 grados, va a entrarle. No, el edificio, el viento va a venir como sea, generalmente sesgado, o sea que va a tener una componente en X y Y. Entonces, esos efectos combinativos hay que tomarlos también en cuenta en nuestro análisis y considerar múltiples escenarios. Ok, esto es una introducción nada más del tema, de cómo yo llegué a esta universidad y después qué fue lo que fui descubriendo. O sea que si usted llegó a primer año y ya sabía la diferencia entre viga y columna, llegó mejor que yo, porque yo ni eso sabía. Pero con el tiempo descubrí que la respuesta está en el comportamiento gobernante, no en la orientación del elemento. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Más o menos. Pero ahora sí lo aclaro. Usted llega a su casa luego y dice, por fin entiendo la diferencia entre viga y columna, y hay ahora una cosa que se llama viga-columna. Es in-between. No es ni viga ni columna pura, sino de las dos un poquito. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Preguntas? Esta es la parte que más me gusta estar en la introducción del tema. Porque ya después viene la matemática y eso tiene su parte como siempre un poco álgida. Pero vamos allá. Ahora, si aquí nosotros para este elemento, cuando lo analizamos, para las vigas en flexión, utilizamos ecuaciones diferenciales, ¿recuerdan? Y terminamos con el método de la doble integral, que es una ecuación diferencial, y después con el método del área de momento, que es también aplicable. Y para los elementos en carga axial trabajamos con ecuaciones diferenciales. ¿Qué cree que va a suceder con las vigas columnas? Vienen las ecuaciones diferenciales de nuevo. Así de sencillo. Yo no lo voy a mentir. Pero ya usted está acostumbrado a utilizarla porque lo hemos hecho ya en los módulos anteriores. Ok. Dijimos entonces que íbamos a estar viendo los módulos 10, 11, 12 y 13. Vamos a ver. Bien. Así como para explicar esto un poco más. Así como aquí en las vigas, nosotros vimos un análisis puramente elástico inicialmente para cálculo de esfuerzos y para cálculo de deformaciones, materiales linealmente elásticos.
y luego vimos el comportamiento inelástico. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las columnas. Antes de entrar a ver el comportamiento de vigas y columnas, veamos cómo sería el análisis de elementos sometidos a un pandeo inelástico. Hasta el momento, el análisis que nosotros hemos hecho de estos límites, para traer de vuelta el elemento más simple que estudiamos, la columna simplemente apoyada, derivamos su ecuación diferencial, todo esto lo hicimos, y si el elemento es linealmente elástico y tiene una rigidez flexionante, por lo tanto EI, aquí vamos a tener una longitud L que iba a coincidir con la longitud efectiva del elemento. Entonces este factor de longitud efectiva era 1 y por lo tanto la carga crítica era pi cuadrado e i entre L cuadrado. Por ahí aprendimos también que si nosotros dividimos entre el área de la sección transversal, o sea, aquí dividimos la carga axial entre el área, vamos a obtener un esfuerzo crítico. Y que esta relación entre el momento de inercia y el área podíamos agruparla generalizando. Voy a colocar acá el cuadrado. Podríamos generalizar el momento de inercia y el área en una sola cantidad que conocemos como razón de Helmholtz. Recordando que el radio de giro es la relación entre el momento de inercia y el área al cuadrado. Esto solamente es válido en la región linealmente elástica del material. Entonces, si yo calculo el esfuerzo crítico, yo puedo obtener también la carga crítica simplemente multiplicando el esfuerzo crítico por el área de la sección transversal, así de sencillo. Ahora bien, si hacemos un gráfico, como lo habíamos planteado la vez pasada, un gráfico de el esfuerzo versus la razón de Helmholtz, aquí en el denominador sabemos que a mayor razón de Helmholtz, a medida que este parámetro crece, la columna se hace muy esbelta, su esfuerzo crítico cae, va cayendo. Porque razones de Helmholtz muy altas hacen que la columna pueda tener poca capacidad al pandeo y esto tiende asintóticamente al infinito. Pero por otro lado, si yo tengo columnas con razón de Helmholtz muy baja, el esfuerzo crítico va a venir asintótico de por acá. Ahora, sabemos que es imposible que esto tienda a infinito porque el material en alguna zona va a fallar ya no por estabilidad sino por compresión axial. Se va a aplastar, va a sufrir un aplastamiento. Entonces hay una zona por aquí en donde va a haber un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento. Hay una razón de Helmholtz para la cual el cambio de comportamiento o el comportamiento va a estar gobernado por el pandeo elástico. Vaya por pandeo elástico. A ese tipo de columnas se le conoce como columnas largas o esbeltas. Yo prefiero utilizar el término esbeltas. Columnas largas o esbeltas.
Entonces aquí en realidad van a haber dos zonas. El esfuerzo máximo que puede resistir un material en compresión o en tensión sería el esfuerzo de excedencia. Próximo al esfuerzo de excedencia, nosotros vamos a tener una zona intermedia donde la columna puede fallar por pandeo, pero ya no sería un pandeo elástico, sino un pandeo inelástico. Aquí en esta zona vamos a tener un pandeo, la falla se produce por pandeo inelástico. A esas columnas que están entre esas dos zonas, entre la zona 1 y la zona 3, se le conoce como columnas intermedias. Columnas intermedias. Y en esta zona inicial, la falla se produce por aplastamiento. Falla por aplastamiento. La falla por aplastamiento se da en columnas cortas o robustas. Yo prefiero utilizar el término robustas. Columnas cortas o robustas. Estos dos límites son importantes tenerlos claros. Estos tres límites es importante tenerlos claros por lo siguiente. Tener columnas que el comportamiento esté gobernado por el pandeo elástico. Diseñar columnas muy esbeltas, muy largas, muy esbeltas, puede ser riesgoso desde el punto de vista de la estabilidad. Podría ser muy riesgoso desde el punto de vista de la estabilidad. De hecho los códigos ponen un límite por aquí de 200 de razón de Vertes, para el cual nosotros no podemos pasar. Es un límite de seguridad. Los códigos suelen colocar 200 como el máximo valor de razón de Vertes que se le puede permitir a un elemento. Más de eso, la capacidad cae notoriamente. Entonces, hay que tener cuidado con ese límite. Diseñar columnas para que su falla sea por aplastamiento, que no se pandeen, sino que falle por compresión, puede resultar en elementos muy masivos, elementos muy robustos. Entonces, esto podría ser extremadamente costoso. En resumen, la falla por pandeo elástico debemos tratar de evitarla porque es riesgosa. Es decir, diseñar columnas para que tengan un comportamiento de pandeo elástico podría resultar en un elemento propenso a la inestabilidad. Entonces esto es riesgoso. Pero hacerlas para que su falla sea por aplastamiento va a resultar demasiado antieconómico, porque yo tendría que tener un tamaño de columna enorme, una sección transversal enorme para que nunca llegue a fallar por inestabilidad, sino por compresión. Entonces, esto es riesgoso, esto es antieconómico. ¿Qué cree que termina haciendo el ingeniero? La mayoría de las columnas se diseñan en este rango, como columnas intermedias. Ya que este es el rango realmente de diseño. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, como esta región realmente es bastante corta, la vamos a integrar la región de falla por aplastamiento y falla por pandeo inelástico,
la vamos a integrar en una sola y vamos a aproximar una ecuación aquí. Una ecuación. Porque esta ecuación, de esta zona, de aquí en adelante, la ecuación que rige este comportamiento, de aquí hacia acá, es esta. Esta ecuación verde es pi cuadrado E entre KL entre R al cuadrado. Esa es la ecuación que rige el comportamiento de pandeo velástico. Aquí todavía en esta zona azul no hemos definido ninguna ecuación. Entonces, si analizamos esto ahora en términos de esfuerzo y deformación unitaria de los materiales, material linealmente elástico va a tener este comportamiento y después va a tener este comportamiento. Aquí nosotros vamos a tener un esfuerzo que se le conoce con el nombre de límite de proporcionalidad. Esfuerzo del límite de proporcionalidad, para el cual la relación esfuerzo de formación unitaria es una línea recta con el modo de elasticidad como constante o rigidez, ¿no? A veces ese límite de proporcionalidad, sobre todo en el caso de flexión, lo igualamos al esfuerzo de SBS. Pero aquí vamos a ver que en los elementos de compresión el límite de proporcionalidad va a estar más abajo. Entonces, si yo tengo esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad, la columna tiene un comportamiento elástico. ¿Se ve? Yo tengo esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad, el comportamiento es elástico, cuyo valor entonces de constante sería el módulo de elasticidad del material. Entonces aquí vamos a tener en este punto un esfuerzo que va a ser el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Esfuerzos menores que el del límite de proporcionalidad, la columna está en el régimen elástico y su pandeo es el pandeo elástico. Entonces, ¿qué ocurre de aquí en adelante? Si ustedes observan, si estoy por aquí, por ejemplo, la pendiente del gráfico, que sería el módulo de elasticidad, comienza a cambiar. Y vamos a tener una pendiente que le vamos a llamar módulo de elasticidad tangente. Que va a ir cambiando según el esfuerzo. Entonces, de aquí en adelante, de aquí hacia acá, vamos a tener un modo de elasticidad tangente. De aquí hacia acá vamos a tener un modo de elasticidad constante. Porque aquí tenemos esfuerzos mayores que el límite de proporcionalidad y el modo de elasticidad es más bajo. Entonces, vamos a generar esta ecuación aquí. Y lo vamos a hacer de manera aproximada. Y digo aproximada porque posteriormente el curso de diseño, como el curso de acero, vamos a ver que toman en cuenta otros parámetros para ella y la ecuación que vamos a utilizar en aquel curso va a ser diferente, pero para propósitos prácticos esto no funciona. ¿Qué es ese límite de proporcionalidad? El límite de proporcionalidad nosotros lo vamos a determinar como la relación que hay el esfuerzo de excedencia y le vamos a sustraer una cantidad que se le conoce con el nombre de esfuerzo residual. Esfuerzos residuales. ¿Qué son los esfuerzos residuales? Y esta parte del curso se la vamos a dedicar casi que exclusivamente a elementos de acero, porque este material del curso es una introducción al diseño de miembros metálicos o de estructuras metálicas que vamos a ver el próximo año. Cuando se está fabricando un perfil de acero, ¿ustedes han visto
estos elementos, ¿no? Esto es un white flange, ¿verdad? Una viga de alas anchas. El tratamiento de este acero es una aleación. Ustedes saben que el acero es una mezcla de qué y qué. ¿De? Hierro y carbono. ¿Okay? Hierro más carbono y otros metales en distintas proporciones, ¿no? Esto lleva molibdeno, lleva zinc, lleva, bueno, un montón de cosas aquí. ¿Para qué se le añade carbono? ¿Por qué no usamos esto 100% de hierro? ¿Por qué no? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué nos molestamos tanto con hacer esto si ya con el hierro tenemos? ¿No? Ahora, estos son metales que encontramos naturalmente en la naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Esto sale de las minas, ¿ok? ¿Ok? Esa palabra que aquí la gente últimamente le ha tomado como cierta aprensión, la han demonizado un poco, pero si no hay minería, no hay construcción, no hay ni siquiera computadoras ni celular. ¿Qué cree que tiene la computadora y el celular? Está lleno de metales de eléctricos, ¿no? Los automóviles también, inclusive los automóviles eléctricos. Los automóviles eléctricos tienen más metales que un automóvil de combustible. ¿Usted sabe eso? O sea que ojo con las cosas environmental friendly. Porque también está lleno de metales, ¿no? ¿Y eso de dónde sale? Pues de dónde salen todos los metales, ¿no? Pero volviendo acá, el carbono lo que le añade es dureza al hierro, le da dureza. La dureza le aumenta entonces resistencia y le da también durabilidad. Los otros metales van a modificar propiedades. Por ejemplo, yo puedo usar el mismo acero que utilizaría para los dientes de una retroexcavadora, utilizar el mismo acero que el que voy a utilizar en una viga que voy a utilizar en un edificio. ¿Tendría lógica? O yo debo utilizar el mismo tipo de acero, la misma aleación para hacer una herramienta como una llave de tuercas o una llave inglesa, un acero, pero muy diferente del que voy a utilizar acá. Entonces, aquí hay una amplia gama de aleaciones dependiendo de la utilidad que le vamos a dar a este acero. Entonces, este es un proceso térmico. El laminado de estas secciones se hace a altas temperaturas porque esto hay que fundir para que la reacción química se produzca. Entonces esto tiene que hacerse a altas temperaturas, en hornos especiales, cuando usted vaya allá, en Panamá no hay industria siderúrgica aún, pero si llega a visitar algún taller de fabricación industrial de esto, usted va a ver la protección que hay que tener en esos ambientes. Y las altas temperaturas a las que están sometidas estos hornos. Entonces esto se hace en tinas con sustancias químicas, mayormente aceites y lubricantes que mantienen las temperaturas, y cuando ya se conforma el perfil, que ya tiene las dimensiones y todo, entra en una etapa de enfriamiento. Esto comienza a enfriarse. Ahora, se trata de controlar el proceso de tal manera de que el enfriamiento sea lo más parejo posible, pero eso no es posible de todo. No es 100% posible, siempre va a haber zonas que se enfrían más rápidas que otras. Por supuesto, los extremos de las alas se van a enfriar mucho más rápido que estas zonas de intersección, ¿verdad? Igual, usted está en un cuarto muy frío, usted está en un lugar donde hay aire acondicionado, pero
potente. Cuando va al cine, que va abrigadito, que va, llega allá, ¿dónde siente usted el frío principalmente? ¿En las manos y dónde más? En los pies, ¿verdad? Se siente, yo tengo los pies fríos. O cuando estamos en la noche dormidos, llega mi esposa y me toca con los pies helados, ¿no? Por el aire acondicionado. Y uno está que salta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que estas son sus manos, estos son sus pies. Estas son las zonas más alejadas del centro de combustión suyo, que es aquí, donde se produce la combustión de los, o sea, el cuerpo es una máquina industrial y la zona de combustión está aquí. El ser humano, para calentarse un poquito, lo primero que hace es, si usted tiene mucho frío, se pone las manos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Se lo pone aquí, porque aquí está, aquí es donde se produce el calor, ¿no? El centro de combustión. Hace exactamente eso, buscando acercar, pero un Wi-Fi yo no puedo hacer eso. Okay. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes saben que hay efectos térmicos y hay esfuerzos relacionados con la temperatura. Entonces, ese desigual enfriamiento hace que se produzcan esfuerzos residuales. Esfuerzos residuales que por lo general tienen un comportamiento más o menos así. Por supuesto que lo estoy exagerando un poco. Va a haber esfuerzos en tensión, en compresión. Entonces, la viga, usted la ve, pero ya ella trae esfuerzos residuales. Ya viene con un esfuerzo inicial. Producto principalmente del desigual enfriamiento. Ya esa viga trae esfuerzo. Usted no la compró con cero esfuerzo. Ella viene con esfuerzo. Esto queda cuando ya se enfría del todo internamente, por supuesto, la tensión y la compresión se balancean. Entonces, donde hay tensión, se contrarresta con la compresión y se balancea, pero internamente ella ya viene esforzada. Y es importante tener en cuenta eso en el análisis. Deben ser las 9 de la mañana y no he pasado el primer renglón. Pero es importante la introducción. Entonces, en teoría, el esfuerzo del límite de proporcionalidad se calcula como la diferencia del esfuerzo de excelencia y los esfuerzos residuales, producto de la fabricación de la columna. Eso resulta del proceso de fabricación, mayormente por razones térmicas. Generalmente, los esfuerzos residuales, al igual que el esfuerzo de excedencia, son conocidos. Esto es conocido. Y el fabricante conoce también cuál es el esfuerzo residual de su proceso de fabricación de la columna o el elemento estructural. Por ahí, para que tengan una idea, los esfuerzos residuales pueden estar entre el orden de 10 KSI, entre 10 hasta 20 KSI, por ahí podrían ser. O sea que no es bajito. Aquí estoy exagerando, como entre 10 y 15 por ahí. 10 y 15 KSI. O sea que es un parámetro importante. Parámetro importante. O sea, por ahí puede ser, podría llegar a ser inclusive entre un 20, un 30, un 40, un 50% de los esfuerzos, el esfuerzo de excelencia del elemento. Eso es fundamental. Ahora bien, vamos a delimitar el comportamiento en dos zonas. Vamos a agrupar, como les decía, la falla por aplastamiento y la falla por pandeo inelástico en una sola, ya que la falla por aplastamiento suele ser bastante corta. Así que aquí vamos a tener en realidad dos regiones. La región del pandeo inelástico, que incluye la falla por aplastamiento, y la región del pandeo elástico. Y ellas estarán delimitadas por una razón de Beltrés que le vamos a llamar C sub C. Razón de Beltrés crítica, que va a delimitar las dos zonas. La zona del pandeo elástico y del pandeo inelástico. Observe que aquí ya las he integrado, la del aplastamiento y la del pandeo inelástico en una sola.
conocemos esto es lo mismo que acabo de colocar aquí. Conocemos la fórmula del pandeo elástico. Pi cuadrado E entre KL o pi cuadrado AE entre KL al cuadrado, que nos lleva al esfuerzo crítico. Esto es en el pandeo elástico. Lo que no sabemos es cuál es la fórmula Para el pandeo inelástico, que es la que vamos a determinar a continuación. Entonces, observe lo siguiente. Si el límite de proporcionalidad es una propiedad, porque es el resultado de dos propiedades, así que esto es una propiedad conocida, yo simplemente sustraigo del esfuerzo de excedencia los esfuerzos residuales, yo tengo el límite de proporcionalidad, y yo sé cuánto debe ser este esfuerzo crítico. Lo que tengo que hacer es igualar, para saber cuánto es esta C sub C, lo que tengo que hacer es igualar este esfuerzo, que sería esta ecuación, igualarla al límite de proporcionalidad, ¿sí o no? ¿Sí? Y de ahí obtendría cuánto sería esta razón de Beltrés crítica. Pi cuadrado entre C sub C al cuadrado igual a límite de proporcionalidad, de donde C sub C sería pi cuadrado por E entre el límite de proporcionalidad a la 1 L. Entonces, esto también es una propiedad, porque depende de el límite de proporcionalidad, que es una propiedad, y ni hablar del módulo de elasticidad. Y ahí está. Ahora bien, ¿cómo yo puedo aproximar esta curva? Bueno, vamos a hacer. Si la razón de Beltrés excede la razón de Beltrés crítica, yo sé que el esfuerzo lo calculo con la fórmula del pandeo elástico, y la carga crítica simplemente es el esfuerzo crítico por el área, o voy directamente a esta fórmula. Pero ¿qué pasa si la razón de Beltrés es menor que la razón de Beltrés crítica? Yo todavía no tengo ecuación aquí, pero la podemos aproximar. Vamos a hacer eso. Vamos a considerar, esto no se le parece una parábola, a este pedacito. Vamos a aproximarlo de manera parabólica, vamos a utilizar una ecuación aproximada. Después en el curso de acero usted va a aprender que hay una fórmula diferente para esto, pero por ahora vamos a hacerlo así, de manera aproximada. Y vamos a obtener una ecuación para el esfuerzo crítico considerando comportamiento parabólico en esta zona. Entonces, vamos a denotar la parábola esa por... ¿Cuál es la ecuación de una parábola? Esto, ¿verdad? Bueno, pero yo necesitaría 3 parámetros para sacar esa ecuación. Pero yo tengo 3 puntos aquí, ¿no? Tengo 3 condiciones. Tengo 1, 2, ¿y cuál sería la otra? Vamos a considerar que aquí esto es horizontal. ¿Ok? Vamos a considerar que aquí esto es horizontal. Y yo tengo este esfuerzo aquí, es decir, yo tengo este punto, ¿qué coordenada tiene? Este punto tiene coordenada C sub C, sigma P, ambos conocidos. Yo tengo este punto, y yo tengo que cuando X es 0, sigma es sigma Y, y la pendiente es horizontal. ¿Bien? La ecuación de la pendiente de esto sería 2AX más BX más B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las condiciones, ¿qué serían? Tengo 3 condiciones. Cuando X es 0, sigma es sigma Y. Y también sigma prima es 0. Y cuando X es C sub C, el esfuerzo es sigma Y, sigma P. Estas son las 3 condiciones. Ya con eso yo saco A, B y C. Sencillo. Ahí tengo mis 3 condiciones.
Cuando X es 0, sigma es sigma Y y sigma prima es 0. Y cuando X es S sub C, el esfuerzo es el límite de proporcionalidad. Al reemplazar entonces en esta ecuación, la primera, reemplazo 0 en X, sigma Y en sigma, y yo tengo entonces que C es sigma Y. Si reemplazo en la segunda condición 0 en sigma prima y 0 en X, obtengo que ¿qué? Que B es 0, ¿verdad? Entonces, ya apliqué esta segunda condición, este es 0. Me hace falta encontrar A, pero para eso reemplazo C sub C en X y sigma PL en sigma. Ahí está. Reemplazo sigma PL en sigma y C sub C en X, sabiendo que C es sigma Y. ¿Verdad? Entonces de ahí encuentro cuánto es A, ¿verdad? Sigma PL menos sigma Y, pero esto es el esfuerzo residual, ¿verdad? Bueno, el negativo del esfuerzo residual. ¿Verdad? Sigma Y menos sigma PL es el esfuerzo residual. Así sería negativo. Entonces, de allí el valor de A es menos sigma R entre C sub C al cuadrado. Ya tengo mi ecuación para cuando estoy en la zona 1 para determinar cuánto es el esfuerzo. Ahí está la ecuación. Recuerde que X es KL entre R, ¿no? Yo lo abrevié en una sola para no llenar esto de 3 variables, dice una sola. Pero X es K por N, KL entre R. Entonces tengo dos expresiones. Podríamos resumir que el esfuerzo va a ser igual a esa ecuación, sigma Y menos sigma residual por el límite de proporcionalidad entre pi cuadrado por e KL entre R al cuadrado, siempre que la razón de Sveltez sea menor o igual, es eso. Y el esfuerzo va a ser pi cuadrado e entre KL entre R al cuadrado para razón de Sveltez mayor que C sub C. Entonces, cuando estoy analizando una columna, lo que tengo que ver primero es si la razón de Sveltez es mayor o menor que el parámetro C sub C, para saber cuál de estas dos ecuaciones debo utilizar para calcular los esfuerzos. Calculando los esfuerzos, que sería el esfuerzo crítico, por supuesto. Calculado los esfuerzos, la carga crítica entonces va a ser el esfuerzo crítico por el área de la sección transversal. Ese sería el procedimiento. Ahora bien, aquí tengo mi gráfico de esfuerzo y deformación unitaria. Esto que tendríamos aquí sería la región 2. Acá está invertido, porque tengo esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad. De aquí en adelante tendría la región 1. ¿Qué sucede? Que en la región 1 el modo de elasticidad debe utilizar un modo de elasticidad tangente. Por eso hay que hacer una corrección. Se lo he colocado aquí. Para la región inelástica, esta región elástica
Esta es la región inelástica. En la región inelástica se deberá aplicar una reducción al valor de rigidez relativa que utilizamos para calcular el factor de longitud efectiva, KL, en las columnas de los marcos, ¿se acuerdan? Hay que hacer esta corrección, donde eso usted viene siendo el módulo de elasticidad tangente. Entonces, si aquí trabajamos con ese módulo de elasticidad tangente, yo lo puedo calcular. Vamos a colocar aquí una columna importante. El módulo de elasticidad tangente en la región inelástica va a ser el esfuerzo calculado KL entre pi por R al cuadrado. Y el factor de rigidez relativa inelástico va a ser el elástico por la relación entre los módulos. Esta fórmula es muy importante. Y ya creo que eso es todo lo que hay de teoría. Vamos a ver algunos ejemplos. Me da tiempo de ver si acaso. Vean, vamos a tomar el ejemplo del marco anterior. Ahí estamos tallando, pues. Bueno, pero también estamos como palitos. Vamos a tomar esta columna. Si alguien recuerda La P crítica de esta columna, ¿cuánto fue? ¿Alguien lo tiene por ahí anotado? La CD. Tenía un factor de longitud efectiva de 1,77, eso lo habíamos calculado. Y esto me da el resultado de los valores de G sub C igual a 10, porque la columna estaba articulada, y en el nudo superior tenía una G de 0,44. ¿Recuerdan esos cálculos? Esta es una 10 por 45, que tenía un área de sección transversal. ¿Cuánto es el área de esa columna? Por ahí la colocamos. ¿qué área tenía? No tiene nada. Debe tener eso. ¿Cuánto es? El área. Sí. De 10 por 45. 10 por 45. 13.3 pulgadas.
13.3. Ok. Entonces la carga crítica era La habíamos hecho medida. 389. Y esa longitud de esa columna eran 20 pies. Vamos a retomar este ejemplo con estos datos. Y ahí, en ese ejemplo, se asumió comportamiento puramente elástico de la columna. Ojo, ese ejemplo se resolvió con un comportamiento puramente elástico y de hecho utilizamos esta fórmula, que es esta misma, para el cálculo de la resistencia axial. Sin embargo, si la analizamos ahora como un comportamiento inelástico, en este ejemplo tendríamos lo siguiente, o sea, dice, determine la carga crítica de la columna CD, esta, del ejemplo anterior, que hicimos la vez pasada, suponiendo flexión en el eje fuerte, con este módulo de momento de inercia, y nos están dando como dato lo siguiente, se trata de 0 a 36, 36 significa que el esfuerzo de excelencia es 36 KSI, y se conoce que el límite de proporcionalidad es el 50% de FI, y que esto está a la mitad. Y vamos a analizarla ahora en comportamiento inelástico. Vamos a ver si su comportamiento realmente es elástico o inelástico. Y esta es una receta, yo estos procedimientos le llamo receta de cocina porque es seguir paso a paso una serie de reglas. Tengo los datos de la tabla, el área que ustedes mismos editaron, 13,3 pulgadas cuadradas, el momento de inercia 248 pulgadas a la cuarta, y el radio de giro es 438, alrededor del eje fuerte. Determino el esfuerzo residual, que es la diferencia entre el de excelencia y el límite de proporcionalidad, en este caso 50% de FI. Necesito conocer cuál es la razón de esbeltez crítica. Trabajo con esta fórmula. Pi cuadrado E entre el límite de proporcionalidad, la raíz cuadrada de la razón de esbeltez crítica 126.10. En este caso este valor es 126. Si mi razón de esbeltez de la columna que estoy analizando es mayor que C sub C, mi carga crítica la determino con esta fórmula. Si no, entonces con esta otra. Porque eso me va a decir con cuál de las dos fórmulas debo trabajar. Entonces debo calcular la razón de esbeltez que tiene la columna. K entre R. K ya lo habíamos determinado, 1,77, el nomogramo. La longitud de la columna 20 pies, llevado a pulgadas. Y el radio de giro de 4,38. Observe, tenemos una razón de esbeltez de casi 97 versus 126. Conclusión, ¿qué tipo de pandeo hay aquí? Al ser menor, inelástico. Inelástico. Pandeo inelástico, la fórmula que debo utilizar es la de acá arriba para calcular el esfuerzo. Al reemplazar, sigo mi receta, ¿no? Dio menor, entonces utilice esta fórmula. El esfuerzo es el de excelencia 36 menos el residual, que es 0.5 de 36. La razón de esbeltez crítica la calculé, 126. La razón de esbeltez de la columna 96,99. Este esfuerzo entonces en esta zona está en 25,35. Pero ojo con algo. Ojo con algo. Yo tengo que ajustar estos parámetros porque estoy en pandeo inelástico. Yo tengo que reemplazar aquí para determinar cuánto es el módulo tangente y corregir mi valor de K. Reemplazo en esta fórmula entonces el esfuerzo crítico que encontré
de 25-35, KL entre R, que es de 96-99, pi, que estaba metido allí. El módulo de elasticidad, observe que en esa región ya no es 29.000, 29.000 es acá. Bien, 29.000 KSI, acá está resultando un poco menor. La razón entre ellos me va a permitir ajustar el factor de rigidez relativo que voy a utilizar para el valor de K que necesito corregir. Calculamos aquí. El nudo que necesito ajustar es donde llegan las vigas y las columnas, que es el D. Los nudos teóricos, como el nudo de planta baja que está articulado, este nudo no necesita ajuste. ¿Ok? No se ajusta. Solamente los nudos donde llegan vigas y columnas. Este sí se ajusta. Entonces, punto 44 es el valor que tengo aquí, por la relación entre los módulos, hace que el parámetro G sub D cambie ahora a 0.37. Al ajustar este valor a 0.37, con 10 y 0.37 voy a tener un nuevo K. En el nomograma o en la ecuación, como ustedes prefieren, K ahora resultó casi que el ajuste siempre es bajo, pero es bueno hacer 1.75. Entonces nuevamente recalculo otra vez mi razón de Esbeltez, KL entre R, y determino entonces, solamente hay que hacerlo una vez, no hay que hacer nuevas iteraciones con esto. Calculamos el esfuerzo, con la misma fórmula, pero con un nuevo KL entre R, 25.59, y por el área de la columna, que es 13.30, nos produce la carga crítica en este caso. En comportamiento inelástico, la carga crítica resulta 340 kilos. ¿Qué sucedió? ¿Ustedes vieron este 389 que calculamos la vez pasada? ¿De acuerdo? En comportamiento elástico. Resulta que ese 389 realmente estaba por acá. ¿Ok? Porque lo hicimos con esta fórmula, con la verde. Pero ya estábamos en una zona donde lo que controlaba el comportamiento era el del pandeo inelástico. Y el valor que acabamos de calcular de 340 es este que está aquí. ¿Se comprende? ¿Comprende? Porque en la zona de pandeo inelástico ya no controla esta relación, sino la de acá arriba. Entonces, el ejemplo anterior se hizo para explicar el uso del nomograma y demás, pero en realidad la carga crítica de esa columna es 340 kilos porque tiene un comportamiento de pandeo similar. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, en la próxima clase vamos a plantear otro ejemplo de pandeo inelástico, y entraremos a ver ahora sí las leyes de compresión con la pila de columna. Borrar esto para el otro grupo. Bien, ¿alguna pregunta? Listo, entonces quedamos aquí por hoy.